antes de presentar a nuestros invitados, quiero deciros que por favor os suscribáis a este canal porque va a haber muchos más programas y muchas más novedades, así que dejarme este spoiler de publicidad al principio y suscribiros al canal, que siempre se me olvida. Mi siguiente invitado es Jorge Taracena y le voy a decir, porque cuando me vienen los cargos así, quiero que me diga qué hace Jorge Taracena en Hyundai. Jorge. ¿Qué hace Jorge Taracena en Hyundai? Además de trabajar, espero. Trabajar poco. Trabajar poco. Pensar mucho. Y desarrollar ideas locas. Eso te pensar mucho. Porque es el... bueno, es que no quiero decir tu cargo en inglés, me resisto. El manager de comunicación... de marketing comercial. De marketing comercial. Sí, sería la traducción más castellana, más correcta al castellano. Vale, pero hoy estamos aquí para hablar de movilidad rural porque queremos hablar de ese plan Vive. ¿Vale? De esa iniciativa que... Pionera en España. A 2x3, sí. Que surge pues porque de repente veis que hay un pueblo con una maravillosa calidad del aire y empezáis a notar también lo que necesitan. Bueno, realmente salió, o sea, Vive es curioso y además siempre lo cuento, ¿no? Cuando me reúno con alcaldes, ¿no? Con todos los alcaldes que me he reunido ya de toda España, ¿no? Vive nace como una campaña de publicidad en redes sociales, en la cual, pues evidentemente, llevábamos, como tú bien has dicho, a Campisábalos, que era el pueblo con el aire más limpio de España, pues llevábamos un servicio de movilidad sostenible, cero emisiones y tecnológicamente avanzada. Y en lo que lo ponemos en marcha nos damos cuenta de que realmente el proyecto puede ir mucho más allá de una campaña de publicidad. Cuando lo vivisteis en el terreno. Claro, exacto. Cuando empezamos a desarrollarlo y empezamos a trabajarlo en el pueblo de forma real, no solo como una campaña que aquí te lo pongo y luego cuando termine la campaña me lo llevo, pues lo dejamos y nos sirvió como banco de pruebas para ver que realmente había un servicio real que se podía dar en la España vaciada, ¿no? Además eran en aquellos momentos que estaba muy en boca la España vaciada y demás, y vimos que podíamos desarrollar un producto real y un servicio real para echar una mano en esa España vaciada, que era algo más que una campaña. Y sobre eso, con una hoja en blanco, empezamos a desarrollar un proyecto cogiendo como base de esa hoja en blanco los car sharing de ciudad, pero claro, con muchísimas diferencias, con muchísimas peculiaridades. Cogiendo la idea del car sharing de ciudad, pero claro, bajándola a esa realidad de un pequeño pueblo con 40, 50, 100, 200, 500 habitantes. Y a cubrir sus necesidades. ¿no? Porque nace más como servicio que como negocio, en contra de lo que le pasa al car sharing. Vamos a ver, no es negocio. O sea, el servicio. Es un servicio, no es un negocio. No era de hecho, es una acción de responsabilidad social corporativa. Exacto, lo tenemos como... Realmente era, o sea, como bien sabe Chimo, nuestro claim es el Progress for Humanity, ¿no? Entonces, todos los proyectos que ponemos en marcha tienen que tener esa connotación del Progress for Humanity. Y realmente nos dimos cuenta que esto era un servicio, lo tenemos como acción social corporativa, no es negocio para nadie, pero estamos dando un servicio en la España vaciada que realmente no es de boquilla, sino que es una realidad, ¿no? Que es una realidad. Oye, Jorge, ¿qué le dirías cuando hablamos de movilidad rural, ¿vale? Vamos a analizar muchas cosas, yo creo que la intermodalidad entre el transporte público y lo que necesitan esos pueblos, pero ¿qué le dirías a cualquier alcalde de un pequeño pueblo? Porque tenemos muchos en España, quiero decir. Sí, yo además... Grandes ciudades de las que dice Europa de más de 500.000 habitantes tenemos solo 6, sí. Pero poblaciones por debajo de 2.000 habitantes tenemos mogollón y por debajo de 50 también. Muchos. Que además esos son los que realmente están en peligro de extinción. Exacto. ¿Por qué? Porque no tienen servicios. Es decir, el perfil de Pueblo Vive es un pueblo pues que no tiene farmacia, no tiene sucursal bancaria, o sea, no tiene un cajero, no tiene supermercado o no tiene centro sanitario. En el que si no tienes movilidad no tienes nada. Claro, en el cual si no tienes movilidad no tienes nada. Y además, ¿qué pasa? Que por la pescadilla que se muerde la cola, esas poblaciones son poblaciones donde el servicio público de transporte no es rentable, con lo cual tienen muy mala comunicación. Llega muy poco o no llega incluso. Exacto. Y tenemos casos, ya hemos puesto en marcha más de 50 municipios alrededor de toda España. Me he reunido con más de 300 alcaldes ya. Te lo sabes, sí. vamos. Y
y ves que realmente hay municipios donde realmente está haciendo esa labor social corporativa, ¿no? Tenemos aquí un caso aquí en La Iruela, pueblo pequeño de aquí, de la Sierra, en la Sierra de Madrid, pueblo creo que son 40, 50 habitantes en invierno, no tienen más, y hay una señora, que no voy a decir el nombre, que tiene que bajar a San Sebastián de los Reyes a su diálisis una vez a la semana o una vez cada 15 días. Esa señora, cuando tenía que bajar a diálisis, tenía que salir de su casa a las 7 de la mañana, coger el autobús, irse a un pueblo mayor, donde ahí cogía el autobús para Madrid. O sea, para hacer sus diálisis la señora perdía el día entero. Exacto. Ahora hay una persona del pueblo que con el Vive la lleva por la mañana, hace su tratamiento y vuelve, y a la hora de comer está en casa, ¿no? Eso es lo que te llena. Eso es lo que te llena. Ese es el servicio. Claro, eso es lo que te llena. Claro. Eso es lo que te llena a poner en marcha este tipo de acciones. Jorge, y vuestra distribución, que la habéis implicado también en el Plan Vive, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo siente? La distribución, no entiendo qué quiere decir. Sí, vuestros concesionarios. Bueno, al concesionario ha entendido... Claro, que hay que involucrarle para el mantenimiento del vehículo, para esas cosas. Incluso la relación comercial del ayuntamiento la lleva con el concesionario. El concesionario lo ha visto como nosotros. No es un negocio para el concesionario. No, sin duda, por eso te pregunto. Si fuera negocio lo habría visto bien. Se involucran en nuestra idiosincrasia del Progress for Humanity y entienden que es una acción social corporativa que mejora la calidad de la gente de su área de influencia, ¿no? Exacto. Entonces lo han acogido como lo hemos acogido nosotros. Bueno, en este caso la red y nosotros vamos muy de la mano. Vale, ¿qué se puede hacer por la movilidad rural, Jorge? Quiero decir, Vive es un ejemplo de lo que se puede hacer, pero ¿qué podemos hacer? Porque claro, vamos a hablar con el alcalde de La Iruela, pero si no hay movilidad, no hay educación buena, no hay servicios médicos, no hay telecomunicaciones al nivel que debe haber, es muy difícil, porque se nos llena la boca, pero es muy difícil desplazar gente allí. Hombre, hizo mucho la pandemia hizo mucho a favor de esto, ¿no? Porque nos dimos cuenta de la capacidad de teletrabajo, ¿no? Y ya digo, yo, por ejemplo, estuve en Asturias reunido en un municipio donde una gente joven estaba montando un hub tecnológico en un pueblo al lado de Cabrales, un pueblecito al lado de Cabrales, nada. Pues estaba montando un hub tecnológico y estaban haciendo que gente joven asturiana, se fuera de Oviedo o se fuera de Gijón a vivir a estas zonas rurales, porque podían desarrollar su vida profesional, podían desarrollarla perfectamente igual desde el pueblo al lado de Cabrales que desde Oviedo. Y ese tipo de... Pasa que es muy lento, cuesta convencer a la gente, que las autoridades lo vean, lo subvencionen, lo apoyen. Exacto, eso es. Entonces son proyectos que van muy lento. Nuestro Vive, ¿no? Nosotros al final Vive, que es un proyectito, porque es un proyectito, las cosas como son. Espérate que yo te voy a hacer un augurio, sabes que siempre hago sacar la bola de cristal y la saco. Miedo me das. Vive explotará, quiero decir, cuando digo explotará no es que desaparezca, es un proyecto, sino que de repente se hará exponencialmente grande. Es un proyecto que grande. llevamos en marcha desde el año 2020. O sea, es decir, yo presenté Vive a los concesionarios, lo tenía presentado el día que nos confinaron. El día de la pandemia. Ese día tenía convocados a los 70 concesionarios. El 13 de marzo, si no recuerdo a mediados mal. de marzo les teníamos convocados en Campisábalos para presentarles el proyecto. Y desde entonces, con muy pocos recursos, sin ningunas ayudas, solamente a pulmón, entre los concesionarios, nosotros y nuestros amigos de Dealerbest, ¿no? Con los que hemos puesto en marcha el proyecto, llevamos 4 años, pico y pala. Ya te digo, yo ya me he reunido con más de 300 alcaldes, que se dice rápido, ¿eh? Sí, se dice rápido. Te conoces toda la España pequeña. Sí, he descubierto una España como la Bordeta. Sí. Soy un poco como la Bordeta. Es verdad, eres como la Bordeta, pero has descubierto sitios maravillosos. Sí, sin duda, la España profunda, ¿no? Exacto. Yo ya no quiero llamarle vaciada, no, prefiero llamarle la España profunda, exacto, ¿no? Y llevamos muchos años y está costando arrancar porque faltan las ayudas necesarias para poner en marcha este tipo de proyectos, ¿no? Pero este tipo de proyectos, sabes que lo conozco bien, es precisamente lo que necesitan las poblaciones. Porque es un servicio, pero ya no solo para atraer gente, sino para que la gente que está allí no se vaya. Pero eso es lo principal, Claro, es que si no vas a seguir con esa sangría, vamos. Sin duda. Hay también un poco el problema que tiene Vive
es que donde realmente es necesario es donde es más difícil que sea autofinanciable. Claro. Porque nuestro objetivo cuando nació Vive era que fuera autofinanciable, que fuera un servicio que él mismo se fuera financiando. ¿Qué pasa? Cuanto más pequeño es el municipio, que es donde más falta hace el Vive, menos recursos tiene el consistorio, el ayuntamiento de turno para poder subvencionar la diferencia de coste entre lo que el negocio que genera o la facturación que genera con lo que cuesta. Entonces, donde más falta hace es donde es más difícil que sea autofinanciable. Y eso es lo que le está costando porque no hay ayudas. Hasta este momento no ha habido ninguna ayuda de ningún lado. Ahora parece que empieza a haber proyectos, que empieza a haber ayudas después de 4 años. Después de 4 años pico y pala, parece que ya hay algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, Comunidad de Aragón, que se están interesando en poder poner en marcha este tipo de proyectos, ¿no? Pues Jorge, muchas gracias. No, amigo. a ti por darle voz a Vive. No, me encanta, lo sabes desde el principio, pero es un placer hablar contigo y hablar de movilidad rural. Muchas gracias, Chivo. Ahora el protagonista es Antonio Viezma, el alcalde de La Iruela. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, para aquellos que no lo sepan, La Iruela es un pueblo, un bonito pueblo al norte de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos un poco de tu pueblo. Pues es un espacio natural que divide, o sea, que está en una zona que divide Segovia, Guadalajara y Madrid. Está justo en la bajada de Guadalajara, o sea, en la bajada del Jarama. Bueno, en la vertiente de Madrid hay un puerto delante de él que hace de una zona pues aislada, pero muy, muy bonita, con una naturaleza espectacular, con un pueblo muy, muy bien conservado. Una zona preciosa donde vivir tranquilamente y con algunas complejidades. Hace unos años se hizo famoso su pueblo por ser el primero que tenía un car sharing rural. Sí. Cuéntenos ese proyecto cómo fue y es el proyecto Vive, que está hecho de la mano de Hyundai y de Dealerbest también, pero ¿cómo fue ese proyecto? ¿Cómo se vivió en el pueblo? Bueno, pues fue como... No quiero que tengamos esta imagen de la gente de lo rural como si fuesen de otro planeta, sino que conocemos exactamente lo que era. Cuando llegó Vive fue un acontecimiento porque era bueno, pues en un contexto donde todos tenemos el coche que en aquel momento pues era pues o gasoil o más gasoil que otra cosa, pues de pronto aparece un coche eléctrico con una recarga eléctrica justo en la plaza al lado de la iglesia. Además un coche muy bonito, espectacular, que todo el mundo pues era un poco, bueno, pues si esto funciona, correrá, no correrá, cómo funciona, cuando ya se empieza a probar. Y luego poco a poco pues se va viendo el uso, que es un buen uso el que se le va dando, y entonces eso es lo que como un acontecimiento, no como la idea de bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Cuando llegan aquí el acontecimiento sino como un acontecimiento de verdad innovador, ¿no? Que es lo que creo que se vive en ese momento. Alcalde, a su pueblo hay, hasta que no lleguen los drones, estos que ya andan por ahí haciendo pruebas, dicen, pero hasta que no lleguen los drones hay solo 2 maneras de llegar, o en coche o en autobús. Sí, explíquenos un poco cómo se complementan, porque tampoco hay un servicio de autobús extenso. No, extenso no. Hay un servicio de autobús con un trayecto de mañana y otro de tarde, ¿no? que te acerca a Buitrago, o haciendo una parada en Montejo que te lleva también a Buitrago. La cabecera es Buitrago, que es, bueno, históricamente todos los pueblos de alguna manera se han ido convirtiendo en cabeceras. Hace muchos años La Iruela fue cabecera de ese valle, ahora es Buitrago, y por el camino que vamos, como no tengamos cuidado, pues lo será La Cabrera, y luego pues acabará siendo La Alcobendas, como subimos. Sí, porque al final se va yendo la cabecera por población. Hay como ese desplazamiento de población hacia los sitios donde la movilidad juega un papel fundamental, ¿no? Ahora mismo estamos cerca de Madrid, pero tenemos un autobús que cubre un servicio que es muy necesario, que esa es la verdad, que da un servicio pues para bajar a hacer la compra, para bajar a comprar, para comer, para poder enlazar con el autobús que te trae a Madrid. Pero bueno, evidentemente
la otra posibilidad es tu coche privado. Pero alcalde, ¿cómo es la vida en la Iruela? Porque claro, la conocemos de turista, y se lo digo en primera persona, de ir el fin de semana y decir menudo sitio tan maravilloso, pero ¿cómo es la vida en un pueblo como la Iruela? Pues ¿Cuántos habitantes son? Pues a ver, somos... de diario vamos a poner que estamos viviendo 50 personas a cada día. Dentro de ese, aunque parece que son 50, porque bueno, estamos empadronados 86, porque vamos, me sé el dato porque ayer tuvimos asamblea, 86, 8 niños, entonces tienes unos pocos que van y vienen. Exacto. Entonces de continuo estamos 50 entre semana. Los fines de semana se multiplican, pueden ir entre 250 a 300 personas, pero bueno, tenemos el aparcamiento que tenemos y también ese es un equilibrio también el que estamos buscando. Exacto. Con el turismo, que no es que eso. Pero pues se viven, las personas mayores viven de maravilla, los jubilados creo yo que viven de maravilla porque tienen un buen servicio, porque están donde quieren estar, además lo han elegido y no tienen esta necesidad de movilidad. Los que trabajan, pues, y tienen los trabajos cercanos, que hay algunos, pues, yo lo que creo es que el que tiene un proyecto de vida para vivir allí y realmente vive muy bien allí. Vive, bueno, pues envidiablemente infinitamente mejor. Los que compaginamos y todavía nos queda un poco tiempo, para poder jubilarnos y entonces ya decir, vale, pues ahora ya es el momento. Ganas, alcalde. Muchas ganas. Entonces, los que tenemos esa posibilidad, pues son los que estamos. Los que yo lo veo que lo tienen más complicado, y por eso es por lo que hay que trabajar, son los que tienen críos y hay que moverlos al colegio, aunque también hay un autobús, que no nos olvidemos que eso también es una movilidad, en la que recoge a los 4 niños que tenemos allí y los lleva al colegio de Montejo, que es un colegio espectacular. Y eso también es movilidad, que es necesaria. El coche eléctrico. Parece que hablamos de coche eléctrico y hablamos de coche eléctrico solo para las ciudades muchas veces, o solo para... Pero no pensamos que la movilidad rural debe ser eléctrica. ¿La movilidad rural debe ser eléctrica? Totalmente. Otra cosa es que bueno, pues la tecnología va avanzando y lo haga posible, y luego también que los medios, puntos de recarga, etcétera. Nosotros tuvimos no hace demasiado una oferta de punto de recarga que aceptamos y vamos, como no podía ser de otra manera, quisimos ponerlo, y sin embargo estas empresas pues se han echado atrás, porque claro, si haces cálculos y ves el movimiento de población que tienen, es como que no ha acabado de cuadrar. No le salían las cuentas. No le salían las cuentas. Claro, también hay que pensar que tanto nosotros como Puebla como otros pueblos cercanos están bastante alejados, ¿no? Yo entiendo que eso a lo mejor, pues justo a 15 kilómetros más allá, en Montejo, que tiene 350 habitantes, les puede cuadrar, pero que tampoco lo han hecho. O sea, que quiero decir, tiene que haber como una idea de que en este caso es una zona de naturaleza que hay que preservar también, y que el coche eléctrico es una solución para eso. Le preguntaba qué supuso en su momento la introducción de Vive en la Iruela, y a día de hoy. Pues a día de hoy supone que haya de los 50, pues 18 personas que si no estuviese el coche no estarían. No estarían en el pueblo. O sea, ha supuesto repoblación para el pueblo. Bueno, es una de las formas de repoblación, ¿no? Que en nuestro caso el mayor efecto lo estamos teniendo en las personas mayores que necesitan ir al médico, a Buitrago, que necesitan ir a los especialistas, eso acompañado también con una persona que puede llevarles, que puede ayudarles, que puede acompañarles, pues simplemente con eso pues estas personas pueden estar allí. Si no existiese el coche eléctrico y no pudiésemos hacer ese servicio, pues es muy difícil. De hecho, cuando hemos tenido algún pequeño dificultad, pues que puede ser coincidencia de que tenemos que ir con uno a Buitrago y con el otro a... Exacto. Y entonces es un lío. Pero
Eso de momento. Y los otros que también lo utilizan, pues por ejemplo, ha habido una pareja que está establecida y que tenían que venir a Madrid a trabajar un día a la semana obligatoriamente. Bueno, pues para esas personas entraban en la ciudad. Por eso creo que hay que ver la movilidad más de una manera más global y pensar que alguien que está viviendo en un pueblo puede venir a trabajar a Madrid un día a la semana, que lo necesita, y se vuelve. Pero claro, cuando ese se va nos quedamos sin coche. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, pues trabajar más en esa red. 30 segundos para que me saque la bola de cristal. ¿Qué sería lo que necesitaría la Iruela? La Iruela, pues un car sharing de verdad. Con más coches. Pero en la zona. Más amplio. Bueno, pues lo vamos a hablar ahora dentro de unos minutitos en la tertulia, así que por favor no se vaya, que vamos a hacer esa carta a los Reyes Magos también. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la tercera entrevista de este programa es con Arturo Pérez de Lucia, que es el director general de AEDIVE, vicepresidente de ABR, que me diga, la patronal europea, pero hoy viene a hablar de car sharing y también de por qué hay que electrificar el car sharing. A ver si encontramos la razón de por qué todo el car sharing, incluido el rural, que es el que hoy más nos ocupa, hay que electrificarlo. Arturo, tú viviste el paradigma del car sharing, la instalación de operadores, unos bastantes siguen, algunos han desaparecido, otros han cambiado de manos. ¿Qué ha pasado con el car sharing? ¿Qué es el car sharing? Defíneme el producto car sharing. Bueno, para mí el car sharing es un producto nacido para ser eléctrico por una cuestión no solo medioambiental, sino también de eficiencia energética, y nacido para descongestionar en las ciudades y eliminar pues los contaminantes del CO2 y de emisiones de ruido y de calidad del aire, ¿no? Al final es una solución que es complementaria con el transporte público y lo que hace es motivar que el ciudadano pues prescinda ya del vehículo propio, se sume al pago por uso. Eso implica digitalización también, pero implica facilitarle la vida al usuario y cambiar su concepto de movilidad, pues bueno, basada en un producto que se comparte y que evidentemente pues es mucho más competitivo para el bolsillo de cada ciudadano, cada usuario. Hoy estamos hablando de un car sharing distinto al que conocemos en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid. Estamos hablando de un car sharing rural. ¿Qué entiendes tú por car sharing rural? Bueno, al final el car sharing yo creo que es un concepto global, ¿no? Que puede aplicarse en un entorno urbano, pero cada vez los vehículos pues tienen mayores autonomías y fíjate, en Madrid poca gente sabe que ya hay car sharings con vehículos con alta densidad de batería y capacidad de carga de alta potencia con los que te puedes ir a tomarte pues un salmorejo a Sevilla, ¿no? Y volver, y no el mismo día, sino días posteriores y en otras partes de España, ¿no? Al final el car sharing con las autonomías que tiene también tiene la capacidad de dar servicio a entornos rurales y al final pues en los entornos rurales donde hay mayor avejentamiento del parque es una estrategia muy interesante también para descarbonizar, pero también para facilitar que ciudadanos que a lo mejor no tenían pensado ir a vivir a esas poblaciones, pues encuentren que si les ponen soluciones digitales y de conectividad como internet, etcétera, y les ponen soluciones de movilidad que les permita ser mucho más ágiles, no tener un vehículo en propiedad, etcétera, pues incrementará ese acceso de la población a los entornos rurales. Hoy tenemos aquí al alcalde de Iruela, luego estará sentado en una mesa de debate, bueno, de compartir más que debate con él, pero hay muchos pueblos pequeños, hay muchos pueblos en España. Si tú ves la lista de población, la mayoría son pueblos pequeños, de menos de 500 habitantes, por decir algo, en los que la movilidad, que sigue siendo un derecho, no está garantizada. Porque ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Y cómo podemos hacer que esa movilidad sea eléctrica? Porque cuando vemos el mapa de cargadores, obviamente te puedes mover por España en coche eléctrico, pero es verdad que cuando vamos a estos pueblos de montaña o estos pueblos de esa mal llamada España vaciada es donde realmente nos vemos en mayores dificultades, pero para echar gasolina y para cargar. ¿Qué
¿Qué podemos hacer? Yo creo que la movilidad compartida es un proyecto, se debe asumir como un proyecto de conurbación, ¿no? No puedes pensar en coche compartido pueblo por pueblo, sino que lo que tiene que hacer es congregar una población que además en todos esos núcleos poblacionales pues hay poblaciones más densas donde hay más servicios, donde acude el resto de la población, etcétera. Luego hay otros donde por un ámbito turístico pues son muy interesantes pero son muy pequeños con muy poca población. Al final lo que tienes que pensar es un concepto de conurbación, y en ese concepto de conurbación también encuentras que las empresas encuentran mayor sentido, que también hay que buscarle sentido a la ecología pero también a la economía, y los proyectos pueden salir, ¿no? Pero además das un servicio mucho más amplio, ¿no? Por lo tanto, un servicio de conurbación que englobe a varios pueblos, por lo tanto, incremente esa población y que además tenga versatilidad y tenga ese sentido para poder desplazar personas de una localidad a otra, yo creo que es algo que a futuro se va a ir imponiendo cada vez más. ¿Futuro qué futuro? Porque aquí sí que hablamos de urgencia, quiere decir, hablamos de derechos de movilidad, hablamos de pueblos al que, ejemplo, La Iruela, acabo de hablar con el alcalde y llegaba un autobús al día. Bueno, en estos pueblos donde se están aplicando proyectos como el proyecto Vive, es muy interesante. Lo que creo que es importante también es la comunicación. Es decir, mucha gente desconoce o sigue desconociendo, a lo mejor en el entorno de Iruela, que es un pueblo pequeñito, pues se conoce y ha tenido impacto, pero en lo que es en la conurbación de pueblos de alrededor, a lo mejor no hay ese conocimiento, y también es importante hacer un despliegue importante de vehículos, infraestructuras de recarga, para que pueda haber una mayor capacidad pues para poder utilizar esos vehículos, ¿no? Le hace falta comunicación y sobre todo pues la ayuda de las administraciones públicas, en este caso locales, para facilitar a los operadores pues que haya ese despliegue importante. A ver, venga, vamos a ir derribando mitos. Muy bien. Retos, los cargadores, los obstáculos, el poco uso, se me ocurren muchos y a ti también. ¿Cómo los derribamos para que realmente demos ese otro paso, que es llegar a la España rural con el vehículo eléctrico, que la movilidad realmente sea eléctrica en todos los sitios? Sí, bueno, primero tenemos ya vehículos... Compartida y eléctrica. Claro, en cualquier caso tenemos vehículos con alta densidad de batería, capacidad de carga de alta potencia, que permiten recorrer varios cientos de kilómetros sin ningún problema, ¿no? Estamos en un escenario de la movilidad eléctrica muy diferente al de hace 10 años y por lo tanto, pues bueno, el despliegue de infraestructuras es importante, pero lo cierto es que con esas densidades de batería y con esas capacidades que tienen los vehículos actuales, puedes orquestar un sistema muy interesante de movilidad compartida con unas infraestructuras que estén muy ajustadas a esas necesidades, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo que hace falta es colaboración público-privada. Creo que los ayuntamientos deben entender la importancia de este tipo de soluciones, que además fomentan el transporte público porque eliminan en cualquier caso el uso del vehículo privado, y yo creo que en la colaboración público-privada y con proyectos de conurbación, esos proyectos se pueden acelerar de forma importante. Arturo, para terminar, ¿vale? Y ahora no te hago sacar la bola de cristal, sino de bajarte a la realidad. Vamos a cambiar el juego de final de entrevista. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendremos una movilidad rural realmente compartida? ¿Cuándo resultará interesante para que las empresas puedan ofrecer esa movilidad rural realmente compartida y eléctrica? Bueno, fíjate, yo creo que ya es una realidad porque ya hay proyectos, pero lo más importante no es tanto por la parte de los vehículos, de la infraestructura de recarga, es por la parte de esa transformación social en la que cada vez más ciudadanos a lo mejor están pensando abandonar las grandes ciudades, acomodarse en esas ciudades, en esos pueblos pequeños y hacer su vida allí. Y cuanto mayor sea la densidad poblacional en estos municipios, pues mejor será el ratio de resultado que puedan sacar las empresas a la hora de desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Por lo tanto, creo que ya no es tanto una cuestión del vehículo, de la automoción o de la movilidad eléctrica, sino del cambio de percepción del ciudadano, de dejar grandes ciudades y empezar también a sumarse a otros espacios que bueno, pues los que puede convivir perfectamente si tiene, como decía antes, ¿no? Digitalización, acceso a internet, etcétera, y una movilidad que les permita además ser ágiles. Y tiene que ir de la mano de un desarrollo, por ejemplo,
de parques solares o de parques eólicos o no? Bueno, idealmente, ya sabes que además en España hay un desarrollo de las energías renovables importante. El vehículo eléctrico es movilidad sostenible, pero también es eficiencia energética. Es el único sistema que habla con la red eléctrica para impulsar renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y eso es muy importante, ¿no? Cada vez que, en la medida en que se despliegue energías renovables de cualquier tipología, pues el vehículo eléctrico tiene que estar al lado porque es un eje de demanda importante que da sentido a esa energía. Pues muchas gracias, Arturo. Un placer tenerte hoy aquí en este programa de nuevo conmigo. Lo sé, pero igualmente, que para mí es un placer. Y si no te importa, quédate, porque ahora vamos a hacer una pequeña tertulia los tres, tú, el alcalde de Leiruela y yo, para poder fijar ya los términos y que también nos haga esa carta a los Reyes Magos de lo que necesita. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como hablaba con mis contertulios hace unos minutos, vamos a unir las reflexiones que hemos hecho antes en las entrevistas, por eso, gracias, Antonio, gracias, Arturo, por quedaros los dos aquí. Para vosotros, lo primero que me gustaría preguntaros es, ¿qué es compartir coche? ¿Qué es una práctica de compartir coche? ¿Por qué se está poniendo de moda compartir coche? Antonio. Belleza antes que edad. Pues una necesidad. Yo creo que en la sierra es una necesidad. Puedes vivir con tu coche, puedes movilizarlo, o sea, moverte, pero con los transportes que tenemos actualmente, o sea, con el transporte colectivo habitual, el tradicional, con tu coche con el que te mueves también, con el que puedes ir a trabajar, volver, etcétera. Pero hay necesidades que en los pueblos, yo hablo de un pueblo que está en una situación de bastante aislamiento, está alejado. Pero tenemos muchos de esos, Antonio, en España. Pues estos, en realidad para nosotros el coche compartido, que es lo que tenemos, es cubrir una necesidad que de otra manera no se podría hacer, porque las personas mayores, las personas a las que podemos trasladar a una consulta médica o las podemos trasladar a determinados servicios, ellos por sí solos no lo pueden conducir. O sea que para nosotros, como ayuntamiento, es una necesidad, es una manera de cubrir un servicio que de otra manera sería imposible con un coche particular o con los coches particulares que tiene cada uno, ¿no? En principio porque ellos no pueden conducir ya, en algunos casos, en otros sí, pero en este caso concreto el coche tal como lo estamos utilizando en Leiruela, fundamentalmente, porque tiene luego además también es bastante heterogéneo el uso, aunque tú tienes un solo coche, pero luego cada uno le da un uso diferente, no es exclusivamente eso. Pero para nosotros el más importante es ese, es el poder hacer determinados servicios que sin ese coche no podrías hacerlo. Arturo, y en el otro mundo, porque tú me comentabas que viviste el lanzamiento del car sharing en Madrid, ese paradigma de car sharing, donde se han mirado todas las ciudades europeas y yo diría del mundo, pero tampoco quiero exagerar, pero ¿qué importancia tiene ese coche compartido en una ciudad? Bueno, yo creo que primero todo esto surge además de por una necesidad, por una consecuencia lógica ligada a las nuevas tecnologías y a la digitalización, ¿no? Sin digitalización este tipo de soluciones no tendrían capacidad, ¿no? Y con ello llegan también pues, soluciones más prácticas, el pago por uso frente a la propiedad, que verdaderamente es algo que, unido a la digitalización, pues permite hacerlo de forma más eficiente. En las grandes ciudades, bueno, para nosotros es ligado al vehículo eléctrico, en nuestro caso es descarbonización, pero también es y descontaminación, pero también es reducción de lo que sería pues, la cantidad de tráfico, ¿no? Lo que hay, la congestión. Al final es un modelo de movilidad de uso compartido, con lo cual un vehículo es utilizado por varios usuarios. Eso saca del ecosistema del tráfico varios vehículos que, si no de otro modo, estarían ocupando espacio. Y yo creo que en ese sentido pues, aportan una gran ventaja, no ya solo al concepto de calidad del aire, sino también al concepto de espacio, ¿no? para la ciudad. Pero me lo has puesto a placer, te tengo que hacer la pregunta. Yo vivo en Madrid
no he visto que el car sharing me saque tantos vehículos de la calle. Igual estoy equivocado, pero esa es mi percepción. Ten en cuenta ¿Hemos que conseguido ese objetivo? ¿Para qué lo hacíamos? No lo hemos conseguido porque somos muchos y muchos vehículos, y ten en cuenta que Madrid no solo es una ciudad que acoge a ciudadanos que viven en la ciudad, sino que acoge a lo que llaman commuters, a muchos ciudadanos que vienen de localidades de fuera, y por lo tanto pues, va a ser muy difícil que grandes capitales como Madrid, como Barcelona, etcétera, pues puedan reducir a través de estas soluciones pues, el tráfico de forma que se note la percepción, ¿no? Pero es un elemento que trabaja con el transporte público y que ofrece una solución alternativa, ¿no? Y desde esa perspectiva sí que hay muchos usuarios que ya no utilizan coche propio y utilizan transporte público y movilidad compartida, porque la movilidad compartida lo que hace es promover también el uso del transporte público, es decir, el no depender de un vehículo privado, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Probablemente si no lo hubiera, habría más vehículos aún. Alcalde, esto hablábamos hace unos momentos, que es distinto porque, si no recuerdo mal, me has dicho que hay 2 servicios a diario y un único servicio público los fines de semana, los festivos. Bueno, es mañana y tarde. Tal como funciona el autobús de línea, es mañana y tarde. Pero luego también lo que ocurre es que a las horas a las que puedes, o sea, es difícil conjugar, incluso en algunas ocasiones no acaba directamente en la cabecera, sino que acaba en Montejo, y de Montejo tienes que coger otro autobús para bajar. Al hilo de lo que acaba de plantear, yo creo que la reflexión sobre el espacio rural, ¿no? en el que la idea, por lo menos las ideas que se están barajando, o tal como se están barajando ahora mismo, es poner un coche para que ese coche, por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros tenemos un coche, que es una maravilla, porque también para el servicio que nos hace el propio del ayuntamiento es una maravilla. Pero si alguien coge ese coche un día y con ese coche se baja a Madrid, pues ya no hay el resto se queda sin coche. El resto ya no tiene coche. Es decir, esta idea, por ejemplo, de alguien que esté viviendo en un pueblo de la sierra y que quiera bajar en este transporte compartido, en los commuters, como acaba de decir, ¿no? Que hay que darse cuenta también, es que en la sierra cada vez vive más gente que no trabaja en la sierra, que trabaja en Madrid. O sea, que son gente que viene, que va y viene, que va y viene en su coche privado, y luego en la sierra la red de coches compartidos pues es mucho más pequeña. Incluso casi en algunos casos la idea es tener un coche compartido, o sea, tener un coche en el pueblo, pero que tiene que acabar en ese pueblo. O sea que si coges el coche en Buitrago, tienes que dejarlo otra vez en Buitrago. Si lo coges o sea, depende de dónde estés. Entonces es como que tiene que ser el punto de salida y de llegada. Es como que hace falta como una reflexión que vaya un poco más allá, en la que se piense en el espacio sierra, incluso como... No solo como municipios independientes, sino como un espacio común. Como un espacio común en el que bueno, no con las mismas posibilidades, porque obviamente poder tener metidos, pero que si alguien hace un desplazamiento de un pueblo al otro, o sea, que pudiese haber esa posibilidad de realmente que fuese un coche compartido en un espacio que, bueno, si hablamos de la Sierra del Rincón, que en mi caso, que somos 6 pueblos, pues sería una locura pensarlo, a lo mejor, para 6 pueblos. Pero si hablas de 42, que es Sierra Norte, esos espacios compartidos de car sharing, pero realmente funcionando como funcionan en Madrid, teniendo esta idea que vaya un poco más allá. Porque la gente que vive en la sierra y que trabaja en la sierra coge su vehículo privado, inevitablemente. Casi hay, en los últimos datos, por cada conductor que tiene carné en la sierra tiene 1,2 coches. O sea que... Por cada carné. Por cada carné hay 1,2 coches. Eso por un lado, lo que significa que la gente está utilizando el vehículo privado de manera intensiva, porque si no puede moverse. Exacto. El tema de la movilidad es fundamental por eso, pero luego también es fundamental porque hay muchos que trabajando y viviendo en la sierra se desplazan por la sierra para poder ir a unos sitios y a otros a poder trabajar. Hablo de médicos, hablo de enfermeras, maestros, forestales, etc. Entonces, o tienes coche, y esta idea de la necesidad del coche para todos, o sea, con esa manera de poderlo compartir,
yo creo que ahora mismo todavía no está anclada. O sea, no se ha pensado en que digas, vale, pues vamos a tener un car sharing que lo pueda coger en Buitrago y lo pueda soltar en La Cabrera, por ejemplo. Y en La Cabrera me encuentro otro. Probablemente es un ideal, a lo mejor, no sé, los que saben, porque los alcaldes de lo único que sabemos es de los 77 habitantes que tenemos allí, ya, que los conocemos enteros. Pero los conocéis muy bien. Pero los conocemos muy bien, sí. Y sus necesidades, que si se te rompe el coche y tienes que trabajar, o una de dos, o te dejan un coche a alguien... O no trabajas. O no trabajas. Que eso es lo que nos sucede. Arturo, ¿hasta qué punto también un poco, no digo repoblar, pero sí llevar gente a los pueblos depende de que les facilitemos nuevas posibilidades? Es decir, hablamos mucho de esos nómadas digitales que pueden vivir en cualquier sitio y trabajar en cualquier sitio, pero es una excepción en la mayoría de los empleos. ¿Qué posibilidades tenemos con la nueva movilidad, con el car sharing o con cualquier otra aplicación para facilitar esa residencia fuera de los núcleos urbanos sí o sí? Yo creo que hay dos factores claves para la ciudadanía que se desplaza de un centro urbano poblado a pueblos en el ámbito rural, que además quieren disfrutar de un entorno natural y de menor estrés conceptual, ¿no? Pero es, uno, la digitalización, la capacidad de conexión a Internet, el poder estar en contacto con las nuevas tecnologías, porque muchas veces el teletrabajo es una herramienta muy útil, y otra, la capacidad de moverse, la movilidad, pero no ya una movilidad que te maneje a la capital, a ciudades grandes, sino esa movilidad de anillos de conurbación, que a veces tienes que ir a pueblos de al lado, donde te es más fácil, en localidades cercanas a Madrid, te es más fácil bajar a Madrid e irte, coger un transporte e ir a esa otra localidad, que ir de localidad a localidad, porque lo que son los cinturones no están bien gestionados, ni bien diseñados desde la movilidad. Entonces, este tipo de soluciones pueden ser una alternativa junto con el transporte público, que el transporte público lo único es que está sujeto a una serie de horarios y de trayectos, pues bueno, que no tienen la libertad que puede tener de, si dispones de un vehículo, en un momento dado poder cogerlo, ¿no? Pero para eso también se necesita, pues bueno, es complejo, porque tienes que tener un ecosistema con varios vehículos, porque es como bien dice Antonio, ¿no? Si coge uno un vehículo y ya se lo lleva y no tienes más alternativas, pues te has quedado sin alternativas, ¿no? Antonio, ¿cuándo tuvimos el primer coche? Pues en La Iruela llegó hace ya 3-4 años. Yo no era alcalde en aquel momento, pero llegó como un acontecimiento, porque realmente lo fue. Lo fue. O sea, de hecho, salía en todos los medios de comunicación, porque era el primer pueblo que tenía un coche compartido. Claro, es que Vive fue... Vamos, yo de hecho tuve la oportunidad... El proyecto Vive fue rompedor. Claro. Y fue ese proyecto, ¿no? O sea, en el que de pronto ves que se pone el primer enchufe para que se pueda conectar un coche eléctrico, que eso también es muy importante. O sea, que también hay que darse cuenta del efecto que tiene, la posibilidad de tener... Bueno, de hecho nosotros ahora mismo estamos con que lo heredamos de la anterior corporación, que no es que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que heredamos un proyecto de un huerto solar con una producción de solar, y directamente íbamos a meter una estación y vamos a meter 4 para poder recargar. Porque hay mucha gente que va a la sierra ya con coches eléctricos y tienen una dificultad, que tampoco saben muy bien cómo se gasta la batería cuando suben puertos, y cuando llegan allí dicen, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces fue un acontecimiento... Al bajar recargan. No sé cómo lo van a hacer, pero bueno, a algunos les dices, pues sí, pues lo tienes complicado, y a algunos te piden el enchufe de Vive para poderlo recargar, claro, o salir adelante, ¿no? Que poder salir. Pero es verdad que todas estas cosas, en la sierra vive mucha gente que es exactamente igual que la que vive en Madrid. Hay que pensar también que ya no hay... Somos los mismos. Somos los mismos. Hay esas rupturas. Es verdad que hay gente que a lo mejor quiere vivir en el medio, pero cuando llega el momento de llevar a los niños a la piscina, le va a llevar a la que tiene más cerca, porque quiere que sus hijos vayan a la piscina, o que vayan al colegio, o que vayan. Entonces, para mí estas soluciones también es como una ruptura de la desigualdad, porque eso tampoco nos damos cuenta. O sea, que exigir que la gente que viva en la sierra tenga un coche y que lo tenga permanentemente al día, porque si no, no puedes hacer determinadas cosas, pues también es una carga sobre la gente. Una barrera más. Una barrera más. Entonces,
en la medida en que este tipo de soluciones funcionen y mejoren, como lo que supuso Vive en su momento, nosotros ahora mismo estamos llevando a los especialistas a Villalba, viviendo en la Iruela. Podemos pensar que puede ser, o sea, que puede haber otros problemas de fondo, pero al final da igual. El problema lo tienes en este momento. Sí, además, y la solución la tienes en este momento. Vive lo que te está haciendo es darte la solución para eso. Claro. Luego hay un factor importante en este tema, ¿no? Y es que a veces, en base a lo que decía Antonio, ¿no? Son vehículos de última tecnología con todas las ventajas tecnológicas de digitalización y conectividad, pero también con todas las hadas o sistemas de seguridad activa y pasiva. Que también, ¿no?, es importantísimo. Y tenemos un país con un parque avejentado importantísimo, ¿no? Con lo cual hay muchos ciudadanos que tienen vehículos que no tienen estas capacidades, ¿no? El poder disfrutar o poder conducir con toda la seguridad, conectividad, digitalización con vehículos de última tecnología sin tener que pagar por ello la propiedad del vehículo, pues es algo también muy importante, ¿no? Electrificación, lo hablaba el alcalde, van a poner 4 puntos de recarga. Qué importante, Arturo, que la electrificación llegue a todos los sitios, porque siempre hablamos de los corredores, de las infraestructuras, pero que llegue a todos los sitios. El entorno rural es importante porque, bueno, pues cada vez es verdad que va incorporándose mucha más gente que ha encontrado a raíz de la pandemia pues modos de vida mucho más agradables, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que cada vez los vehículos eléctricos incorporan mayores autonomías, entonces ya no es tan crítico como hace 10 años cuando cogíamos un coche y lo teníamos que cargar todos los días. Ahora puedes estar una semana sin cargar un vehículo, con lo cual, bueno, pues te permite una mayor versatilidad, pero aún así el tener una red de carga que te permita cubrir esos espacios y sobre todo para usuarios que vienen a esos pueblos, porque además esa infraestructura lo que genera es que vaya gente, usuarios de vehículo eléctrico, que aprovechan ya para ir a ese pueblo, recargar y conocerlo, ¿no? Y por lo tanto genera también de algún modo riqueza en esos entornos y eso es importante también. Eso es muy importante. Alcalde, el car sharing o cualquier tipo de movilidad compartida, vamos a ampliarlo, el Vive exponencial, ¿qué puede aportar a pueblos como La Iruela? Igualdad. Yo lo definiría tal cual. Es igualdad. O sea, ahora mismo si tienes un trabajo... Porque claro, estamos hablando de... Yo vivo a caballo entre La Iruela y Alcorcón, ¿no? Y yo tardo de mi casa a La Iruela, tardo 1 hora y 20 minutos. Hay gente que vive en Alcobendas y tarda 50 minutos en subir. Pero si tú vives en cualquiera de del corredor más norte, ¿no? De todos esos pueblos, y quieres trabajar en Alcobendas, que sería una situación bastante plausible, ¿no? Exacto. Es un pueblo, o sea, ya es una ciudad bastante grande y que tienes el este... Y que además te pilla relativamente a tiro según bajas. Que dices, bueno, es que puedes estar a 40 minutos, 50 minutos, puedes estar. Si tienes un coche, que eso es uno de los temas, el envejecimiento del parque de coches en el medio rural es muchísimo mayor. Entonces, si tú te puedes mover y si además pues da la casualidad de que puedes compartir, no llevártelo tú, sino que puedes tener conexión y puedes enlazar o irte a un tren, que hay veces que también puedes tener esa solución, para mí estas ideas es una manera de reducir desigualdades. Para mí eso es lo fundamental. Pueden ser con las personas más mayores, puede ser o puede ser... como tenemos ahora en mente, si tenemos la posibilidad, pues coger a los 4 niños del pueblo, que los tenemos, y poder hacer una actuación para llevarlos a una piscina a Buitrago, que está a 25 minutos, y que con este coche puedes hacer ese servicio. O sea, esta es la idea. Son muchas cosas que cambian la vida de las personas. Totalmente. Son cosas que cambian la vida de las personas, pero además hay un factor importante y es el factor educacional, ¿no? Y además comentaba antes Antonio sobre los niños. El futuro sí que tendrá claro cuál va a ser el nuevo modo de movilidad, ¿no? Que va a ir tendiendo hacia
compartir vehículos. O sea, el objetivo es llegar a un punto, pero no es el medio de transporte, ¿no? Sino hacerlo de la forma más eficiente, barata y a lo mejor a veces entretenida, ¿no? Y ahí meto el tema de la digitalización. Y evidentemente hay una generación, sobre todo en pueblos, etcétera, pues que es de gente adulta que el paso de tener un vehículo en propiedad a un vehículo en uso compartido pues les cuesta entenderlo más. Pero a nivel educación, las nuevas generaciones yo creo que ya vienen con mayor convencimiento para este tipo de soluciones. Pues no me queda más que agradeceros a los dos, Antonio, Arturo, que hayáis estado conmigo en este programa hablando de la importancia del car sharing y especialmente de ese car sharing rural, de esos proyectos como Vive, que son los que espero que lleguen a todos los pueblos de España, porque será cuando la electrificación, será cuando el compartir coche, todas estas cosas que estamos acostumbrados a que se nos llene la boca de anunciar, sea una realidad, cuando lleguemos a esas poblaciones. Así que muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por estar en este segundo capítulo de Cambio de Marcha con Dealerbest, por supuesto. No nos pierdas la pista, esperamos que no nos olvides porque dentro de nada tendrás disponible el tercer capítulo de esta serie, así que por favor no nos dejes y sigue buscándonos en cualquier red que nos vas a encontrar.